Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos del sorprendente propósito de la rabia de Marshall Rosenberg. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bueno, y hoy estoy aquí con Belén. Hola, Belén. Hola, Bori. Me gustaría presentarte antes de empezar hablando del libro. Belén es una persona cuyas pausas son como un refugio. Es una persona que tiene una presencia con muchas profundidades. Entonces me alegro mucho de que hoy comentaremos con ella precisamente el tema de la rabia, porque creo que puede aportar mucho. Nos hemos conocido a través del coaching y bueno, ella también conoce temas de agilidad. Trabajas como especialista en desarrollo de organizaciones, ¿no? Lo he dicho bien, me lo he apuntado. Sí. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido la introducción ahí con la canción al principio? Digo, como vamos a hablar de la rabia, vamos a poner una canción cañera. Me gustó, sí, ahí tiene como mucha fuerza. Me sorprendió y me resultó grato. Me gusta. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, bueno, hoy es viernes, entonces hay un poco como de un poquito de cansancio de la semana y al mismo tiempo con mucha alegría y con ganas de compartir este espacio contigo y sobre este tema que para mí me parece como tan importante, ¿no? Tan habitual y que puede ser tan transformador también. Ujú, totalmente. Solo aclarar que la gente escuchará este episodio un lunes, aunque para nosotros ahora es viernes, por desgracia para ellos será lunes. Ujú, Bueno, por desgracia o no. Vamos a empezar por los principios, ¿no? Hablando de la comunicación no violenta, definirla un poquito para la gente que no conoce lo que es. ujú. ¿Qué es para ti la comunicación no violenta? Mm. Es muchas cosas. Es un proceso, es una técnica, es un lenguaje de vida, como le llamaba Marshall Rosenberg, el lenguaje jirafa. Pero es también cuando uno va profundizando en la comunicación no violenta, se da cuenta que es una forma también de ver el mundo, es Ujú, una forma de ver a los otros, de verse a sí mismo. Quizás como más profunda. A mí eso es uno de los grandes regalos que me ha dado, el ayudarme a profundizar más en mí misma y en los otros y a conectar con la humanidad de los otros. ujú. Bueno, podemos decir que es una forma de comunicarse, que es expresando nuestras necesidades y sentimientos y pues haciendo como una petición clara de lo que queremos, ¿verdad? Mm, mm, exacto. Es- Buscando mejorar las relaciones entre las personas y tener como buscando el bien común, por así decirlo. Correcto. Componente de la comunicación es fundamental, por eso se le llama comunicación no violenta. Entonces, ese aspecto que decías tú de expresión, de una expresión honesta, y también por debajo hay la autocompasión, porque no puedo llegar a una expresión honesta si primero no he mirado hacia adentro y me he analizado a mí misma ¿no? Y viendo qué hay. Y también hay un componente de empatía, Ujú, sí. Esas serían como las tres grandes prácticas de la comunicación no violenta. totalmente, sí. Y expresarse de forma pacífica, ¿no? Buscar ese entendimiento de forma pacífica. Por eso se llama no Sí. violenta. Ujú, Sí, sí. Bueno, pacifica también, quizás Marshall también dice que cuidado, que no quiere decir que, o sea, que a veces hay que usar la fuerza. Él no está diciendo que siempre nos tenemos que comunicar de manera pacífica, ¿no? Si está en juego ahí nuestra integridad física, pero es una manera, esta es una forma de comunicar para conectar con el otro y tenemos más chances entonces de llegar a soluciones que son como buenas para las dos partes, no simplemente, ¿no? Yo por encima tuyo. ujú. Mm.
Bueno, el libro principal de Marshall Rosenberg es La comunicación no violenta, un lenguaje de vida, pero hoy hablaremos concretamente de la rabia, ¿no? Y el sorprendente propósito que tiene esta. Em, Vamos empezando, si quieres, por el principio. Si te parece, él explica la diferencia entre el estímulo y la causa de nuestro enfado. Que un estímulo podría ser lo que otra persona nos dice, pero la verdadera causa de nuestro enfado es cómo nosotros interpretamos este hecho o estas palabras o lo que ha sucedido. Ujú, correcto. Es como nos han programado, ¿no? Nuestra sociedad para pensar, ¿no? De una manera de que lo que el otro está haciendo es la causa de nuestra rabia, pero en realidad eso es solo el estímulo. Ujú. Pero luego dentro nuestro hay todo un proceso que pasa al cual se le agrega el pensamiento, ¿no? Y ahí cuando se le agrega el pensamiento, eso es lo que detona la rabia. Mm. Sí, correcto. Y yo creo que como no somos tan autoconscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, muchas veces no nos damos cuenta de que esto es realmente lo que nos causa pues las emociones que sentimos, nuestros propios pensamientos. Estamos como desconectados de nosotros mismos y pensamos que pues el estímulo es una causa directa de lo que nosotros sentimos. Y eso genera que o hace que actuemos de forma pues culpando a los demás, no sé, agrediéndoles, ¿no? O sea, de forma Claro, ujú, castigando, sí, 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 castigando, sí, buscando el castigo. sí. Vale, entonces él dice, lo primero es esto, ¿no? Separar lo que es el estímulo de la causa, o sea, darnos cuenta de qué pensamiento nuestro nos ha causado la rabia, o sea, cuál ha sido esta Sí. interpretación nuestra que nos provoca rabia, para luego ¿Qué detrás. juicios, no? ¿Qué juicios, creencias nos están provocando eso? Sí. Correcto, muchas veces son juicios o creencias, para luego identificar la necesidad que hay detrás. Y de Mm. hecho, él da un listado de necesidades básicas que tenemos todas las personas, no sé, por nombrar algunas, ¿cuáles se te ocurren? Conexión, pertenencia, libertad, incluso creo que sí les pone categorías, ¿no? Sí. Creo que este es uno de los aportes fundamentales que hace Marshall, ese lenguaje de necesidades. Y él dice, es muy importante, y esto yo lo he aprendido, lo he comprobado por mí misma, lo importante que es aprender ese nuevo lenguaje de necesidades, porque nos ayuda, ¿no? A conectar, a ver qué me está pasando en este momento que estoy enfadada, qué hay Ujú, detrás, cuál es mi necesidad. ¿Es una necesidad de respeto, una necesidad de consideración, una necesidad de ser vista, una necesidad de inclusión? ujú. El abanico es muy grande. Sí, efectivamente, él los clasifica, ¿no? Me lo tengo aquí delante, autonomía, bienestar físico, celebración, interdependencia, juego, realización. Entonces, dentro de cada una de estas categorías, pues hay varias necesidades que son universales, porque todas las personas las tenemos. Y entonces él dice que cuando se dispara la rabia es porque tenemos una necesidad, hay una necesidad detrás no satisfecha. Entonces, al Sí, me final, encanta, sí, perdón. No, no, te quería añadir que me encanta la metáfora que usa cuando dice que la rabia es como una de esas luces que aparecen en el salpicadero de nuestro coche, ¿no? De esas luces que hay que nos llaman la atención, ¿no? Y que la rabia nos llama la atención de que, cuidado, acá hay una necesidad que no está siendo atendida. correcto. Sí, es muy importante decir esto, que las emociones al final vienen a decirnos algo, ¿no? Son mensajeros, nos alarman de algo, entonces no hay que matar al mensajero, sino que hay que hacerles caso, vienen a alarmarnos de algo, de un problema, de una causa que hay detrás. Y a mí me gusta mucho pensar en el semáforo, por ejemplo, y sobre todo con la rabia creo que es muy útil, porque el rojo es como para, ¿no? Alerta, párate. El ámbar es reflexiona, o sea, a veces tomarnos ese pequeño espacio para no reacciono enseguida, no te contesto enseguida, sino que me tomo ese espacio para reflexionar, darme cuenta de qué ha pasado en mi interior, para luego en el verde ya actuar. Creo que es una forma Correcto. muy visual Sí, de, sí. de, De de reflejar ese gestionarnos, proceso sí, interno, ¿no? eso es. Ujú. Sí, sí, sí. Vale, entonces una vez que hayamos identificado esa necesidad nuestra no satisfecha, el cuarto paso sería expresársela a la otra persona.
Y ahí es donde podemos aplicar la comunicación no violenta, que consiste en 4 pasos, que te Claro, dejo a ti explicarlo, que estoy hablando sí. mucho. No, esto es una conversación, claro. Correcto, entonces, primero, los primeros tres pasos pasan internamente. Recapitulo, el de identificar el estímulo, segundo, identificar el juicio, la evaluación, la creencia, la imagen mental que me estoy haciendo sobre la situación, porque el estímulo es algo objetivo, es el hecho, es qué he observado, qué he escuchado. Y luego está la imagen mental, mis interpretaciones, evaluaciones, juicios, basado en creencias también, de cómo tendría que actuar la otra persona, por ejemplo. Entonces esa es la imagen mental, que es la causa, es realmente la causa. Luego identificamos la necesidad, lo que está ahí detrás, qué necesidad no está siendo atendida. Y entonces en el cuarto paso, ahí es cuando salimos afuera a expresarlo, ¿no? Cuando tenemos muy claro y cuando, como tú dices, estamos en un estado verde, un estado ahí de regulación en donde podemos expresar esto con la intención de conectar con la otra persona, porque muchas veces cuando estamos así enfadados, ¿qué pasa? Que lo que en nuestra intención es castigar a la otra persona o conseguir lo que yo quiero por sobre todas las cosas y no me importa a la otra persona. Ujú, Entonces, muy, muy importante, en qué estado estamos, qué intención tenemos cuando vamos al cuarto paso y vamos a hablar con el otro, a comunicarnos, a expresar lo que nos está pasando. ujú, Primero es eso, diría yo, ¿no? Ser muy conscientes de la intención y de si estamos en ese estado verde que tú dices del semáforo. Entonces, si estamos ahí en ese estado de regulación interna, comunicamos y entonces siguiendo estos cuatro pasos de la comunicación no violenta, que es primero hablar, ¿no? Desde desde ese, cuál ha sido el estímulo, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos escuchado, ¿no? claro, de forma objetiva, sin poner nuestro juicio Exacto, ahí. exacto. Muy importante esa objetividad, ¿no? Si ponemos nuestro juicio, ¿qué puede pasar? Que del otro lado se van a poner a la defensiva, ¿no? No va a haber una comunicación, una receptividad del otro lado, ¿no? Ujú. Por poner un ejemplo, en lugar de decir, cuando no me escuchas, o sea, eso es un juicio ya, porque es una interpretación tuya de que la otra persona no te está escuchando, pero realmente no lo sabes. Entonces hay que decir, cuando veo que miras para el otro lado, cuando yo te hablo, esto sí que es un hecho observable. Claro. O cuando no respondes, cuando yo te hago esta pregunta, ¿no? Ujú, Sí, sí, correcto. Muy, muy buen ejemplo. Y entonces el segundo paso es expresar cómo me siento cuando ha pasado eso, ¿no? ¿Qué sentimiento genera en mí? ujú. También la CNV da un listado de sentimientos, apoya desde ese ángulo, porque normalmente no estamos acostumbrados a entrar en contacto con nuestros sentimientos, ¿no? Yo al principio siempre estaba como que, cómo estás? Bien, mal, pero Sí. hay más que eso. No solo que no estemos en contacto, sino que creo que tenemos un vocabulario más bien pobre de las emociones que sentimos, con todas sus diferentes matices. Entonces, es importante enriquecer un poco nuestro vocabulario en cuanto a ese mundo interno de emociones, con todos sus matices. Entonces, él también proporciona esto. Ujú, Sí. Y luego entonces sería expresar esa necesidad que necesitamos que se cuide y que eso, el estímulo ha generado que no está satisfecha, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que tú ponías, Bori, podía ser, ¿no? La ujú, escucha o la atención, ¿no? Eh, y entonces, luego de haber manifestado esa necesidad, el cuarto paso es la petición, hacerle una petición a la otra persona. Que Marshall siempre dice, hay que distinguir entre una petición y una orden. obligación, de orden, exacto, orden. Ujú, Eh, Porque, claro, muchas veces también hablamos desde ahí y nuestro lenguaje es muy autoritario, ¿no? Muy desde el orden. Esto es lo que espero, con el imperativo ahí, ¿no? con el Haz imperativo. esto. Sí. Y Sí, él en habla, es no, sí, eso, de que haya un diálogo ahí. ujú. A mí me gustaría, ¿no? Pero que haya, que permita una negociación.
Ujú. En este ejemplo que hemos dado, a lo mejor podría ser, ¿qué te parece si me respondes cuando te hago una pregunta? ¿No? O sea, como esa sería la petición. Me gustaría que me respondieras cuando te hago una pregunta. O me Sí, gustaría que me mirases cuando estoy hablando contigo. correcto. Sí, sí, sí. ¿Qué tal importante, no? Pedir las cosas de forma clara, porque muchas veces creo que en la comunicación se generan muchos malentendidos, como que esperamos que la otra persona haga ciertas cosas sin haberlas pedido explícitamente, como que el otro tiene que adivinar lo que yo quiero y lo que yo necesito, ¿no? También es tu responsabilidad comunicarlo de forma clara. Sí, sí, sí. Y también, y es importante eso, claro, y hablando desde las necesidades, porque si antes expresamos eso, ¿no? De la necesidad que hay detrás, de escucha, de atención, hay más chances de que, bueno, igual la petición que yo estoy haciendo, que en concreto, la otra persona no lo ve así, pero habiendo escuchado nuestra necesidad, puede haber ahí una negociación de diciendo, bueno, quizás no esto que me estás pidiendo, pero puedo llegar a satisfacer tu necesidad de otra manera, ¿no? Entonces es como, él le llama a esta parte de la petición, ya estamos hablando de estrategias, o sea, de soluciones, ¿no? Y que puede haber múltiples soluciones para una misma necesidad. Ujú. Mm, Sí, y él habla, dice que es mucho más probable que las personas quieran colaborar con nosotros cuando nos expresamos desde lo que necesitamos, porque de alguna manera como que conectan con nuestras necesidades, porque ellos también tienen las suyas, ¿no? mm, Y sí, en lugar de esto, muchas veces solemos hacer, que es lo contrario, decir, eres, no sé qué, y como poner ahí juicios y en este momento lo que hace la otra persona es ponerse a la defensiva, mm. normalmente, porque si tú me atacas, yo me voy Claro. a defender. Totalmente. Lo que Marshall dice el lenguaje chacal, ¿no? Que es un lenguaje evaluativo, ¿no? Que busca salirse con la suya, ¿no? Por eso pone el animal, ¿no? El chacal es un animal que va por el suelo, ¿no? Con poca perspectiva, ¿no? Que busca muy cortoplacista, ¿no? En Ujú, cambio lo distingue del lenguaje jirafa, que es ese lenguaje de la CNV de conexión, que dice la jirafa, ¿no? Es un animal que con ese cuello alto es capaz de mirar con perspectiva, ¿no? También que, si recuerdo bien, dice que es el que tiene el corazón más grande de los mamíferos. ujú. Y qué bueno que hayas mencionado lo del cortoplacista, porque cuando te comunicas de esta forma, expresando tus necesidades y demás, a largo plazo es muy beneficioso para la relación en general. O sea, como que esa forma de comunicarte la va construyendo. En cambio, a lo mejor en el momento tú consigues lo que quieres, de la otra manera no, consigues lo que quieres, pero a largo plazo podría ser malo para la relación. Correcto. Cuando hablamos, Corrosivo. volviendo conectándolo con la rabia, muchas veces cuando operamos desde esa rabia, sin haber pasado por este proceso interno, lo que nos sale son estrategias que van muy cortoplacistas, ¿no? Que van al castigo, que van a generar culpa en el otro, ¿no? Y entonces al final quizás obtengo lo que busco, pero es muy cortoplacista porque estoy dañando la relación, estoy generando un resentimiento en la relación, ¿no? Entonces de alguna manera esa relación se daña. Ujú. Él menciona el tema del castigo, que a mí me ha gustado mucho también como madre, porque dice, por ejemplo, con los niños, el castigo puede parecer que sea una buena estrategia, pero nos deberíamos hacer dos preguntas. Una es, ¿qué queremos que la otra persona haga? Y la segunda es, ¿por qué motivo queremos que lo haga? Entonces, si nosotros castigamos a nuestro hijo, puede que consigamos lo que queremos, pero ¿por qué motivos lo hará? ¿Lo hará por miedo a ser castigado, por miedo a nosotros? ¿De verdad queremos que nuestro hijo haga las cosas desde ese lugar, por ese motivo? ¿Cómo influye lo que tú habías mencionado previamente en nuestra conversación? ¿Cómo va a influir esto en vuestra relación a más largo plazo? Sí, y además es fundamental lo que estás diciendo porque en esa relación tan importante de padre a hijo es que estamos modelando en el hijo, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones estamos modelando? ¿Qué ejemplo le estamos dando, ¿no? Para luego él relacionarse con el resto. Ujú.
Muy bien, pues vamos avanzando. Una frase que nos ha impactado a las 2. Matar a las personas es demasiado superficial. Qué frase, ¿no? Buenísima, es buenísima. Y ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué significa que matar a las personas es superficial? Es una forma superficial de gestionar tu rabia. claro, porque es también, ¿no? Como muy cortoplacista también diría, ¿no? O sea, Sería lo primitivo, lo fácil. sí, es lo fácil, ¿no? En sí, entre comillas es lo fácil, ¿no? Voy y acabo de rápido, ¿no? Con el problema, ¿no? Esto a mí me conecta mucho con el movimiento de justicia restaurativa, ¿no? Está la justicia tradicional y la justicia restaurativa. Y hay muchos mediadores que ahora se están formando en CNV y en justicia restaurativa y lo que hacen es crean círculos de justicia restaurativa. Y entonces eh, lo que hacen es reunir a la víctima y al agresor con ese círculo de apoyo, ¿no? De otras personas del ámbito que están ahí también apoyando en esta situación para que poder reparar el daño. Ujú, Ahí está la clave. Cuando yo voy y mato a alguien como mecanismo, ¿no? De frente a eso, es demasiado superficial. No estoy realmente reparando el daño que ujú. fue causado. Claro, porque no estás conectando también tampoco con esa necesidad o ese dolor que hay ahí detrás de esa rabia. Es como la Claro, forma rápida de claro. reaccionar. Sí, y entonces en justicia restaurativa realmente lo que se empieza es un proceso de diálogo entre estas dos partes, entre la víctima y el agresor, que eso Marshall lo hacía mucho también en las mediaciones que hacía, él viajó por todo el mundo mediando en conflictos como Ruanda, Palestina, o sea, conflictos importantes, ¿no? Generando ese diálogo con la empatía, empático. Y Ujú, entonces, él también lo comenta en este libro, ¿no? Lo importante es realmente el reparar el daño radica en que el agresor se dé cuenta del impacto que a ti te ha generado. ujú. Eso es poderoso, realmente. Sí, 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 veo que te has emocionado. Mm, Él menciona en el libro que las personas que suelen agredir a los demás es porque también han sufrido mucho y tienen como un daño enorme dentro de ellos, ¿no? Y a lo mejor es un daño que no han reparado, que no han trabajado y por eso es como la forma fácil de, pues a mí me han hecho daño, pues yo hago daño porque es lo que he visto. Digamos que lo difícil sí, sería trabajarlo, darse cuenta, conectar con ese dolor para transformarlo en algo para más transformar. constructivo. Sí. Y ahí también él comenta de la importancia, ¿no? De como que nuestra sociedad nos ha enseñado como que la rabia es algo malo, ¿no? Y entonces que hay que reprimirla. Y él dice, cuidado con eso, porque nos lleva por ejemplo, a estos casos, ¿no? De asesinos en serie, que son vistos por su círculo cercano, ¿no? Una persona muy tranquila, ¿no? No Nunca ha dado pasa nada. problemas. Ujú, Pero después de golpe tienen esos arranques tan fuertes, porque ahí hubo también como tú dices, primero, en muchos casos, ellos han recibido mucha violencia, ¿no? Y luego es que toda esa represión luego sale de una manera que no es nada constructiva, ¿no? ujú, Sí. También él comenta en ese punto que él también llama la atención de cuidado primero con la represión y de luego segundo, cuidado con estos programas, ¿no? Que buscan desahogar la rabia de una manera muy como catarsis, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿no? De coger un cojín y ahí darle o gritar, ¿no? Pero que en realidad no está habiendo ahí un proceso interno de conexión y de darnos cuenta, y si incluso hay estudios que dicen que esos programas pueden llegar a ser contraproducentes, porque luego dice, podrían predisponer a la persona a que luego cuando siente rabia lo libere de una manera muy así, muy agresiva, fuerte, ¿no? violenta. Agresiva. Sí. Ujú. Mm, Sí, en cierto modo es como ponerle una tirita, pero no estás profundizando en esa herida. mm, Entonces, sí, muy importante eso lo que él dice, ¿no? Que, a ver, está bien a veces pues hacer ejercicio, movernos, podría ser una buena estrategia para gestionar la rabia, pero es importante que aparte de eso hagamos el trabajo interno
de darnos cuenta de cuál ha sido la causa y sobre todo de darnos cuenta de que la causa nunca es el otro, de saber separar, nunca es lo que ha dicho o ha hecho el otro, siempre es algo interno nuestro, de una interpretación nuestra que ha conectado con una necesidad nuestra no satisfecha. Sí. Y a mí me gustó especialmente la parte de expresar la rabia internamente en lugar de reprimirla, porque yo personalmente creo que también tengo, yo lo he dicho incluso en redes y tal, que tengo problemas creo que esta emoción es una que me cuesta conectar con ella. Entonces creo que tengo esa tendencia de a veces reprimirla. Entonces me Yo gustó mucho, sí, dime. quería agregar a eso, Bori, que a mí también me pasa y que creo, y por lo que he aprendido con los formadores que he tenido de CNV, también hay un punto muy cultural ahí. En Ujú. las mujeres, en las mujeres se nos ha educado de que no podemos manifestar la rabia. Tenemos que ser condescendientes, ¿no? La niña buena, sí. Sí, lo de la Entonces ahí niña también, buena resuena mucho conmigo, sí, sí. y conmigo. Entonces ahí también hay un condicionante cultural, creo. Mm. Ujú, totalmente de acuerdo. Entonces, él dice que él mismo incluso es muy violento, pero dentro de su cabeza. En ese momento de tomarse una pausa, de tomarse su tiempo, entonces en su cabeza él dice cosas feas a la persona, incluso hace cosas feas con la persona, pero todo esto ocurre dentro de su cabeza. Y es una manera de expresar esa rabia que siente en ese momento para, una vez que la exprese, poder conectar con la necesidad que hay detrás. Y ya cuando haya sí, Perdón, me reía mientras lo decías porque recordaba en el libro el diálogo que él ha tenido con personas diciéndole, ¿quieres que te diga lo que me está pasando por la cabeza? Y las otras se quedan ahí flipando, ¿no? sí, porque al principio le habían dicho: "Nunca he visto una persona tan compasiva como tú", y luego dicen: "Pues eres muy violento", y dice: "Cuando le he contado lo que pasaba en mi cabeza, he pasado de ser muy compasivo a ser muy violento". Sí, Claro, entonces es importante, o sea, podemos resumir lo que está bien ser violentos dentro de nuestra propia cabeza, porque ahí no pasa nada, pero a la hora de reaccionar y actuar, buscar esa compasión, ese entendimiento, esa empatía con la otra persona, ser autocompasivos también, conectando con nuestras necesidades y mostrándonos vulnerables para expresarlas, que también sí, es algo que nos cuesta mucho, porque claro, te sí, sientes expuesto, te sientes expuesto. vulnerable cuando dices me siento de tal manera Sí, sí, sí. Es y nos entonces suele costar. abrirse, ¿no? Ser vulnerable em, con el propósito de decir, porque si me abro y soy vulnerable, hay más chances de que esa persona pueda conectar conmigo, pueda conectar con mi humanidad. Y entonces pueda realmente entenderme, escucharme y entenderme, y entonces podremos encontrar una solución que satisfaga mis necesidades, ¿no? Y las tuyas, sí, o sea, buscamos, Mm, o sea, ese bien común. sí. Pero el de la vulnerabilidad es un temazo también, ¿eh? Porque creo que en nuestra sociedad es como eso, ¿no? Como que la vulnerabilidad está asociada a los débiles, entonces. A debilidad. Y Sí. fíjate, qué paradójico, o sea, yo creo que la debilidad es precisamente lo contrario. Una persona que es violenta, que hace daño a los demás, esa es la verdadera debilidad, porque lo difícil y es de fuertes saber hacer ese trabajo previo interno para saber reaccionar luego bien. Mm, sí, sin duda. Vale, no sé si tú tenías alguna cita ahí marcada o algo que querías compartir o leer. Yo sí que tenía aquí una subrayada. Bueno, tengo muchas, pero esta en concreto. Cita no, pero sí que, por ejemplo, un ejercicio que me pareció como muy interesante, que él propone, es que él dice hacer una lista del tipo de juicios que normalmente elaboramos cuando nos enfadamos. ¿No? Mm, Y dice, pueden pensar en la última vez que se enfadaron y escribir qué fue lo que se dijeron a sí mismos y qué les provocó la rabia, ¿no? Y entonces luego ir a esa lista de juicios normales que nos suelen salir y preguntarse, ¿qué necesitaba yo en ese momento que se expresó en forma de ese juicio? ujú. Mm, Sí, él da un ejemplo de racismo
en el libro. Y yo creo que muchas veces los juicios, la forma en la que los expresamos suelen ser esa persona es, ¿no? O esas personas son, o no sé qué país es, ¿no? Como que nos vamos mucho al ser. Sí, Y también hablamos en términos de debería. Creo que también hay un juicio detrás cuando nos expresamos en términos de, pues esa persona debería hacer esto. Como que la estás juzgando porque no está haciendo lo que tú quieres en ese momento. sí. Y lo que tú dices, en esos debería, viene la base de ese enfado que nos genera, ¿no? Porque debería. Ese debería es una creencia también, ¿no? Ujú, claro. Mm, sí. Hay algo que no es como a nosotros nos gusta, porque a lo mejor detrás hay una necesidad nuestra. Mm, Vale, entonces te leo, con tu permiso, el ujú, párrafo. Creo que toda rabia es justa en el sentido de que expresar la rabia con plenitud significa poner nuestra entera conciencia en la necesidad que no está siendo satisfecha. Quiero decir con ello que tenemos derecho a este sentimiento porque hay una necesidad insatisfecha y tenemos que satisfacerla. Necesitamos la energía para motivarnos a satisfacer la necesidad. Lo que hace la rabia también es que nos activa a movernos. Estoy sugiriendo que la rabia desvía esa energía de la dirección que conduce a satisfacer las necesidades hacia una acción punitiva y en este sentido es una energía destructiva. O sea, la rabia viene a alarmarnos, pero tampoco debemos dejarnos llevar por ella, ¿verdad? sí. Sino que tenemos que tomarla ahí como una señal de Como una alerta, señal. pero luego no dejarnos llevar por ella y Ujú, arrastrar. Mm, exacto, exacto. Ahí, el parar, ¿no? Había una frase de Víctor Frank que decía, entre el estímulo y la respuesta es donde Hay un radica la espacio, libertad. sí, Hay un hay un espacio y en espacio, ese espacio es donde radica la libertad, ¿no? nuestra Me libertad y parece, nuestro crecimiento, sí. Me me encanta parece, esta me frase y encanta, para mí es como la frase que representa la gestión emocional. En tal realidad cual. es eso, tomarnos ese tiempo, ese pequeño espacio entre el estímulo y cómo nosotros reaccionamos. Es el amber Sí, del sí, semáforo. sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego, como siempre improvisado, así que a ver cómo sale. A ver. Vamos a imaginarnos, vamos a hacer una especie de roleplay. Tú vas a ser una super mega hater de este podcast. ¿Vale? Ay, Imagínate que pues ya qué lo hemos difícil. publicado y pues tú eres una hater que nos deja un comentario con mucho odio y, y de todo, o sea, pero feo. Entonces nos tienes que decir qué comentario es ese. Que duela, que nos provoque odio, porque luego lo que intentaremos hacer es convertirlo con estos pasos que nos da Marshall Rosenberg, porque si no la gente se pensará que estos son cuentos chinos. Mm. A ver, yo diría, estos vídeos son un tostón, Ujú. larguísimo. Está siendo Ay, flojo. es que me cuesta, porque, porque estoy tan en el otro extremo. Conecta con la rabia, enfádate. Sí, pero con eso no. Es que tampoco, claro, como no me gusta leer sobre eso, tampoco tengo muchos ejemplos de dónde sacar, ¿no? Vamos a intentar Em, buscar algún juicio que pueda haber, ¿no? Algo que no sé, que alguien nos podría juzgar por algún tema. mm. Cuando Marshall dice, cuando habla de juicios, que solemos usar mucho los términos siempre, nunca, ¿no? Entonces, estos vídeos siempre se resultan un tostón, son larguísimos, no estoy Ujú. nada de acuerdo. Bueno, flojito, ¿eh? Ah, No, tienes que mandarme un comentario Bori, mejóralo, que mejóralo. me haga querer bloquearte directamente sin pensarlo. Que bueno, vamos a trabajar con ello. Me parece flojito, pero aún así vamos a intentar trabajarlo. Ujú. Estos vídeos siempre son un tostón. Vamos a dejarlo ahí por simplificar. Vale. Sí. Entonces, primer paso. Pongamos que Mm, yo leo este comentario, me enfado mucho y me doy cuenta de esa rabia ahí.
Entonces, lo primero sería separar y darme cuenta de que este es el estímulo que ha generado mi rabia, pero en realidad hay un pensamiento mío que me provoca esta rabia. Ujú. Entonces, claro, vale, un tostón, para aclarar, quiere decir que es como largo y además aburrido, ¿no? Sí, que me aburro. Claro. Lo que me hace pensar por qué una persona se vería un vídeo entero si le aburre, ¿no? O sea, pero bueno. Em, a ver, ayúdame, ayúdame. Vale, entonces, qué tipo de juicio te podría salir ahí sobre hacia la otra persona que te está diciendo eso? Esto es un tostón. Sí, siempre son un tostón. Siempre son un tostón. Claro, ¿qué podría pensar yo, no? Es que me viene eso de que es que me viene más como una ofensa, ¿no? Como que soy aburrida, cuando a mí me gusta mucho la diversión y hacer las cosas divertidas. Ujú. Em, Ay, me está costando a mí también. Aquí tenemos Otro, 2 que le cuesta conectar con la rabia. otro juicio esta persona es una desconsiderada, ¿no? Ujú, Una desconsiderada respecto a todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Desconsiderado ya es una evaluación. claro. Em, y a lo mejor podría pensar, ¿no? Lo que me ha venido antes de y por qué se ve mi vídeo, si le parece un tostón. O sea, ¿por qué se toma esa molestia, ese tiempo en dejar el comentario para hacerme daño? Em, no sé, me haría pensar que es una persona eso, desconsiderada o no sé, que va ahí con maldad, ¿no? Una persona mala, a lo mejor, mira, este sería el Mala, juicio. envidiosa, ¿no? Exacto, mala envidiosa, correcto. Pues ya hemos identificado el pensamiento que me ha generado la rabia. Y ahora hay que darme cuenta de la necesidad que yo tengo detrás. Mm. ¿Cuál es esa necesidad mía no satisfecha? Voy a abrir el listado de necesidades con la chuleta. A ver, yo creo que, mira, aquí pone, por ejemplo, juego de diversión, entretenimiento, placer, pero ¿este realmente sería mi necesidad en ese momento? ¿O sería más bien de comprensión o algo así, ¿no? Como Mm, consideración, por ejemplo, consideración, empatía, quizás. empatía, claro, respecto a todo ese De trabajo pens- que tú estás haciendo, ¿no? Ujú. claro, de intentar aportar a las personas y que alguien me diga qué tostón, ¿no? Y además, ¿por qué vienes a dejarme ese comentario? Si no te gusta, lo paras, te vas, ¿no? Entonces, a lo mejor Claro, sería esto. claro, Mm. sí. Pues nada, aquí una táctica para trabajar en los comentarios haters. Vale, y bueno, el último paso sería expresar esa rabia hacia afuera. Entonces, un posible comentario que yo le podría dejar en respuesta sería, cuando me has dicho que todos mis vídeos siempre son un tostón, me he sentido ofendida, dolida. Fíjate qué difícil decir que te sientes dolida, Mm, porque necesito comprensión y empatía por la buena intención que tengo de aportar a la gente con estos vídeos. ujú. Y Un momento, un momento, sí, para un momento. Has dicho dolida, ¿no? Me he sentido dolida. Marshall dice que algunos sentimientos los categoriza como falsos sentimientos, porque tienen una connotación evaluativa. Y entonces ese dolida, claro, está implicando, tú me has causado dolor, me siento ujú, dolida. Entonces no es, según él, no es un sentimiento puro, que tendríamos que ir a sentimientos más puros porque si no, cuidado, al usar el lenguaje evaluativo, ¿no? De me siento dolida, entonces estás implica que me implicando has hecho daño tú. que me has Entonces hecho otra vez le daño. pones la responsabilidad a la otra persona. Ahí está, Vale, sí. pues me he sentido enfadada y triste. O sea, al final me voy a las emociones Sí, básicas, sí, sí. triste y enfadada. Ujú.
Vale, ¿por dónde iba? Por la necesidad de eso, de comprensión, de empatía. Yo creo que allí también me dolería por la otra persona, porque no sé, al final es alguien quien también ha tenido la valentía de mostrarse, de querer compartir con el mundo, además cosas que yo creo, opino que son muy valiosas. Entonces, tenemos la necesidad de sentirnos comprendidas por lo que queremos aportar. Mm. Así que, por favor, lo que me gustaría pedirte es que no dejes este tipo de comentarios, Sí, punto. sí, exacto. Pues bien, lo hemos transformado. Sienta bien, ¿eh? Por cierto, cuando te expresas de esta manera te hace Como, sentir como, bien, ¿qué es bien? aliviada, Aliviada. Ujú. en paz, Mm, tranquila, ¿sabes? Como que estoy tranquila conmigo mismo, claro, porque he podido expresar mi necesidad, no insatisfecha detrás de estas emociones. Bueno, súper buen ejercicio. muy bien. Vamos a proponer algunos retos a los oyentes porque siempre digo, sí, es muy importante aplicar lo que hablamos aquí, aplicarlo en nuestras vidas porque sin acción no hay cambio. Tú has mencionado antes lo de hacer el listado de juicios. Esto podría ser uno que me parece muy Sí, bueno. No sí. sé si tienes otro ahí en mente o crees que con este estaría bien. ¿Tú tienes alguno en mente? Pues yo había pensado, como a mí me gusta mucho, va a ser un reto para mí también, lo de, ¿cómo lo expresa él? Disfrutar del espectáculo de juicios que hay en mi cabeza. O sea, en ese momento de enfado, pues enfadarte, pero de verdad, en tu cabeza. Imaginarte esa persona, pues incluso permitirte ser violento, ¿no? Pero dentro de tu cabeza para expresar esa rabia, no reprimirla. Mm, Entonces, yo voy a retar a las personas que cuando se enfaden por algún motivo, pues que le den rienda suelta a la rabia en su cabeza con la intención de luego conectar con esa necesidad suya que hay detrás insatisfecha ujú. Y y buscando luego la comprensión con la persona. me gusta mucho esta propuesta de este juego y me recuerda a uno que hicieron conmigo que está relacionado con la rabia también, y es el de ponerle un personaje. Esa rabia que siento ahora, ¿cómo la veo? ¿Con qué personaje es, no? Ujú. Eh, ponerle cara y ojos. Mm, Sí, en coaching lo solemos trabajar con las emociones, ¿no? De cómo te lo imaginas y qué color tiene y qué, como cuánto pesa y todo esto, sí, ¿no? sí. Preguntamos para que veas. Yo muchas veces me imagino las emociones como monstruitos, pero así Mm, amigables, porque al final no son mensajeros, ¿no? Entonces no son ni malos ni buenos, vienen a alarmarnos, a informarnos de algo. Nos traen un mm, mensaje valioso. sí. Entonces hay que hacer Otro las ejercicio paces con ellos. que se me viene ahora, que creo que es muy interesante, como ir hacia atrás, hacer un poco como una especie como de retrospectiva, ¿no? De una vez que recuerdas que te sentiste muy enfadado y entonces en un papel como poner por un lado estímulo y por otro lado causa, ¿no? Y entonces escribir, ¿cuál fue el estímulo? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué me dije a mí misma? ¿No? Ujú, Porque que generó todo ese enfado, ¿no? Y luego el tercer paso, la causa, perdón, ujú. la necesidad. Sí, Mm, sí, 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 muy bueno esto. Y yo creo que es bastante difícil identificar nuestro pensamiento, mm, que es la verdadera causa de nuestro enfado, porque los pensamientos o muy rápido pasan y claro, si no estamos entrenados para captarlo, detectarlos, nos va a costar, pero bueno, todo es cuestión de práctica, es como de un músculo, hay práctica. que entrenarlo. Sí, Para esas sí, cosas ayuda mucho pues el mindfulness, la meditación, sí, saber conectar con nosotros mismos y ser un poco más autoconscientes sí. de lo que nos Y, pasa dentro. y aquí hay un punto importante que, como eso decías que es un músculo, ¿no? Que tenemos que desarrollar. Marshall dice, cuando estés enfadado, las primeras veces, o sea, y quieras practicar esto, Te va a no costar. te va a costar. Entonces, permítete eso, el parar y de decir, bueno, ahora no es el mejor momento para continuar esta conversación, por favor, ¿no? Retomemos mañana, retomemos en otro momento. Y Permítete el entonces, Amber. exacto, permítete el Amber de parar y entonces
luego tú te repliegas, haces tu ejercicio ahí contigo mismo y entonces luego ya vuelves en un estado verde, Ujú, no en el estado rojo inicial, ¿no? Mm, totalmente. Sí, 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 con todo esto ya trabajado. mm. Antes de cerrar, sí que me gustaría que comentemos un poco la importancia de la comunicación no violenta. En el libro él da un ejemplo con un prisionero y el trabajo que hace con él. Y hay una frase que a mí me dejó, vamos, me puso los pelos de punta, que fue que el prisionero en algún momento dado le dijo, si me hubieras dicho eso hace un tiempo, no hubiera matado a mi amigo. Y claro, en ese momento dije: "Uf, o sea, qué fuerte y qué importante", o sea, la de cosas que podríamos evitar con saber hacer estas cosas, que a veces nos parecen como así power flower, ¿no? Y cosas de, no No, sé, para nada. sentimientos y emociones, y pensamos que son cosas de telenovela, y la importancia que tienen en nuestra vida. Yo creo que es una herramienta que tendríamos que aprender desde pequeños, ¿no? De que esto de nos tendrían que enseñar sobre inteligencia emocional y todo este proceso para comunicarnos desde ahí, ¿no? Y que en el mundo hace mucha falta esto. ¿Cómo nos transforma? A mí me ha transformado mi manera de relacionarme y también de ver el mundo a través de conociendo las CNV, sí. Ujú. ¿Y por qué has escogido este libro? Porque creo que es fundamental para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos en donde veo mucha expresión de violencia en las calles, ¿no? Cuando uno enciende la televisión, en las noticias, en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay mucha violencia. Y yo creo en un mundo diferente, que empieza por el cambio de cada uno, tomando conciencia, ¿no? Estas estrategias de violencia no me han llevado a nada bueno, ¿no? Muy Ujú. cortoplacistas, entonces, pues hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, de Mm, relacionarnos. mm, Totalmente. Y elevar la conciencia es una de mis misiones, es mi misión, es la misión también de este podcast, de tener a los invitados, a las invitadas que tengo precisamente por eso, para elevar un poco la conciencia y, como tú dices, hacer las cosas de otra manera, que sí que mm. creemos, porque lo hemos visto y lo hemos experimentado y sabemos que sí se puede. Sí, exacto. Y qué poderoso es, ¿no? Cuando lo hacemos desde otra manera. Yo he tenido experiencias brutales aplicando, ¿no? La CNV y hablando desde la CNV y lo que he conseguido, ¿no? Primero con ese salto un poco al vacío de abrirme, ¿no? Y siendo ser vulnerable, ¿no? Pero luego lo que consigues, wow, cambian las relaciones, ¿eh? Consigues luego ya, es otro nivel de conexión con la Ujú. persona. Mm, Yo diría, como tú has dicho, hay que empezar por uno mismo. Yo creo que es primero practicar contigo mismo, entenderte a ti y luego poco a poco empezar también a intentar entender al otro con esa empatía. Así como hemos hecho el juego del hater, pues también sería como ponerse en su lugar y entender qué necesidad no expresada hay detrás de ese comentario. Porque sabemos que detrás del odio también hay dolor, hay sí, necesidades no sí, expresadas. sí. Y Entonces de sería hecho, conectar con esa persona y eh, entenderla. eso es muy fundamental y gracias por traerlo porque creo que Marshall dice, antes de expresarnos, en el cuarto paso, lo mejor es primero hacer un ejercicio de empatía con la otra persona, a través de lo que tú dices, ¿no? Me Ujú, parece que en este momento te estás sintiendo tal y tal, ¿no? Es así, no es así, tu necesidad es esta, no es esta, entonces hacer ese ejercicio de empatía, porque si la persona entonces se siente escuchada, luego nos va a escuchar a nosotros, ¿no? ujú, Va a estar en otro estado. totalmente, sí. Escuchar primero a la persona para luego darte a ti, permitirte ese espacio para expresar también tu necesidad. Mm, Bueno, es un arte Es un y arte. pero creo que merece mucho la pena practicarlo, esforzarnos por hacerlo, porque creo que el mundo podría ser diferente. Sí. Bueno, vamos terminando. Yo hago 2 preguntas a los invitados. ¿Un libro que te ha marcado? Pues eso es muy, para mí yo digo, busqué, y digo, pero es que yo No siempre digo no lo tiene por qué mismo. ser diferente, al final has Claro, escogido para este por mí algo.
Para mí el libro que me ha cambiado, fundamental, mi libro de cabecera que siempre recomiendo es Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Este que hemos analizado hoy, ¿no? Es como se creó Enfocado a la luego rabia, sí, que lo hemos enfocado a enseñado al la rabia, principio. Ujú. claro. Pero el Pero el otro lo básico, tengo por ahí básico, también. sí. Comunicación El no otro es el violenta. básico para aprender todo, ¿no? Y es, para mí ha sido un de esos que te cambian la vida, como dije, ¿no? Sí, eso es lo que recomiendo. Sí, y yo lo veo en las veces que he hablado de comunicación no violenta, creo que llama mucho la atención a las personas porque luego me preguntan por ello, me dicen, sí, yo llevo esto. O sea, yo creo que de verdad impacta y es como nos sorprende porque es como una nueva manera de comunicarnos, de relacionarnos que no nos han enseñado. Sí, exacto. A mí lo que me habían enseñado de pequeña es que la rabia estaba mal, de que es mejor cuando uno, ¿no? Callarse, Ujú. callarse. Entonces, ¿cuál era mi patrón? Pues que yo evitaba el conflicto, Callada ¿no? más bonita, ¿cómo era esta expresión? Calladita más bonita o algo así, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces a mí la comunicación no violenta me ayudó a poder expresarme honestamente, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, cuáles son mis necesidades. Para mí eso me cambió la vida. Y yo llegué ahí a aprender sobre comunicación no violenta, porque quería ayudar a mis equipos a resolver conflictos. Ujú. Y después lo que descubrí ahí dentro, leyendo ese libro, o sea, me cambió a mí. O sea, Sí, sí, es sí. muy poderoso. Bueno, y la otra pregunta es, si tú fueras un libro, un tipo de libro, ¿qué libro serías? Me encanta esa pregunta. Yo creo que sería como una novela de ciencia ficción, pero de estas novelas de ciencia ficción que están tan bien construidas que tienen como mensajes ahí, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, el de la Tierra a la Luna de Julio Verne, ¿no? Ujú. Que fue una novela científica y de ciencia ficción que se De adelantó aventura. a su tiempo, y de aventura también, pero que se adelantó a su tiempo. Y que tenía como una sabiduría que luego, o sea, es impresionante porque ahí el artilugio que construyen para llevar a la luna, el cañón ese, eh, la primera base fue inventado antes de que él escriba el libro, pero luego, gracias a lo que él desarrolló en el libro, se desarrolló siguiendo lo que él escribía y fue lo que finalmente permitió, ¿no? 100 años después que el hombre llegara a la luna. Y entonces yo digo, es que hay novelas que son como joyas que incluso como que llegan forjan el futuro, ¿no? Dan mensajes como tan importantes que penetran, ¿no? Y que nos cambian. Entonces a mí me Ujú. gustaría como ser así, ¿no? Como que un cuento, una novela, pero con mensajes que cambian, transforman. Yo creo que lo eres el futuro, con esa formación en CNV, de todas las habilidades que tú tienes y tu forma de ser y de estar en el mundo, creo que sí que eres el futuro. Ay, gracias. Un futuro mucho Qué más bonito. bonito. Somos optimistas aquí en este podcast, Claro, a claro. pesar del hate. Bueno, muchas gracias por esta conversación tan rica. Que tengas buena tarde y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, Bori, por haber disfrutado de este espacio contigo. Ha sido un placer. Bueno, chao. Chao.